Hoy, hace 2 años, el 24 de febrero del 2022, el señor Vladimir Putin ordenó a sus tropas bombardear ciudades ucranianas e iniciar una cruenta invasión que hasta el momento se mantiene y que ha dejado miles y miles de muertos. Don Charlie, ¿con quién estamos a esta hora? María Camila, estamos con el embajador de Polonia en Colombia, Pavel Vosny. Recordemos que esa embajada es concurrente también para Ucrania. Embajador, buenos días y bienvenido a W Fin de Semana. Muy buenos días y gracias por su espacio. Como decía María Camila, ya son 2 años de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Le pregunto, embajador, ¿usted ve algún fin a esta guerra próximo, teniendo en cuenta que Estados Unidos está dudando de si enviar o no más apoyo a las fuerzas de Ucrania? Eso nos preocupa mucho. Justamente en este momento está con visita en Estados Unidos nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Radosław Sikorski, quien dirigió un llamado a los congresistas norteamericanos para que adopten finalmente este paquete multimillonario de ayuda para Ucrania, porque es crucial para apoyar los esfuerzos de este país que se está defendiendo heroicamente desde hace 2 años contra esa agresión brutal, injustificada de Rusia. Pienso que el apoyo de Estados Unidos es fundamental para que Ucrania siga defendiéndose y defendiendo su soberanía. Sin embargo, también me gustaría subrayar que hay otros aliados muy importantes de Ucrania, como la Unión Europea, como mi país, Polonia, que está prestando ayuda y apoyo a Ucrania en este esfuerzo justo, pero también enorme de defender su país. Sin embargo, es muy difícil en este momento hablar del fin de la guerra. Como sabemos, la guerra se encuentra en una etapa estancada, si lo podemos llamar así. Ninguna de las partes puede conseguir en este momento ventaja militar sobre la otra, pero hay que subrayar también el heroísmo de los ucranianos. Porque hace 2 años, cuando empezó esa invasión, los rusos se imaginaban que iba a ser una guerra relámpago, que iban a conquistar Ucrania en cuestión de semanas, tal vez meses. Sin embargo, gracias al heroísmo de los ucranianos, ese plan fracasó. Ucrania se sigue defendiendo valientemente. Y también es muy importante la ayuda y solidaridad de la comunidad internacional que tiene que seguir. Entonces, en este momento, el fin de la guerra es impredecible, parece muy lejano, pero por eso es muy importante que no nos olvidemos de apoyar a Ucrania y sigamos haciendo. Todo el mundo democrático, todos los países que quieren la paz y que apoyan el respeto al derecho internacional. Sí, justamente, embajador, usted hablaba de esa brutalidad, porque han pasado ya 2 años y esa brutalidad de las tropas de Putin no se detiene. Y decía usted que estamos lejos de que se acabe esa guerra. Pero en cuanto a temas, a estrategia militar o a temas militares, ¿qué hace falta para que el señor Putin realmente desescale, probablemente no lo haga de inmediato, pero sí puede desescalar la guerra a medida del tiempo? ¿Qué hace falta para eso? Desde el punto de vista militar es necesario que Ucrania obtenga, y que obtenga pronto, porque el factor tiempo es muy importante, más equipo, más artillería. O sea, artillería también de largo alcance, equipos modernos para combatir los drones, para combatir los aviones. Estamos hablando justamente de la artillería de largo alcance, pero también la artillería antiaérea y también
más apoyo aéreo, los aviones, se está hablando de entregar a Ucrania los aviones F-16 que pueden ser cruciales para que Ucrania pueda ganar ventaja militar también en el aire, porque es justamente lo que Ucrania en este momento no tiene, pues carece de artillería de largo alcance, carece de aviones de combate que podrían darle ventaja militar en esta guerra. Y también es importante seguir con el sistema de sanciones y hacerlo más eficaz, justamente para quitar el flujo financiero para la máquina de guerra rusa. Me refiero a al sistema de sanciones tanto de Estados Unidos que está funcionando, y también de la Unión Europea, pues no nos olvidemos que la Unión Europea acaba de adoptar el 13º paquete de sanciones contra Rusia. En este caso fueron más sanciones individuales contra ciertas empresas que producen componentes para los drones, pero también algunas empresas, no solamente rusas, que son destinatarios finales de equipo de uso dual, estas empresas, incluso que no están en Rusia, si utilizan este equipo para esquivar las sanciones y para suministrar equipo militar a Rusia. Entonces, este sistema de sanciones tiene que seguir, pero no solamente seguir, tiene que hacerse más hermético, más eficaz, para evitar, pues, evitar que estas sanciones puedan esquivarse. Y la idea es justamente, hay dos propósitos de las sanciones. Primero, quitar el suministro de equipos militares, de equipo de guerra a Rusia, quitar los flujos financieros para que el gobierno de Vladimir Putin pueda seguir financiando su maquinaria de guerra, pero también las sanciones deben demostrar al gobierno ruso que el costo de esta guerra, si sigue con esta guerra absurda, va a ser muy alto, demasiado alto para la propia Rusia. Pueden hacer un daño irreparable a su economía. Y entonces, esperamos que el gobierno de Putin finalmente entienda que el costo de la guerra es demasiado alto para la propia Rusia. Pues sí. El daño tanto humano como material para Rusia es enorme. Y ojalá que eso lo permita desescalar la guerra. Pero por ahora no hemos visto ninguna señal de buena voluntad, de reflexión de parte del gobierno de Putin. Embajador, las invasiones en la historia reciente de Rusia han sido varias. Georgia en 2008, Crimea en 2014 y Ucrania en su totalidad en 2022. ¿Usted cree que si esta guerra se prolonga más de lo que debería, y si Rusia sale fortalecida de esta guerra, el orden mundial, tal y como lo conocemos hoy, está en riesgo? Me temo que sí. Por eso es tan importante frenar esta invasión y no permitir que Rusia gane la guerra. Porque, como usted bien dijo, no es la primera invasión que hizo Rusia. Primero fue en el 2008. Y déjenme citar las palabras del presidente polaco Lech Kaczyński, que en paz descanse, durante su visita a Georgia, cuando dijo, cuando advirtió a la comunidad internacional que no se quede quieta, que no se quede inactiva, dijo, ahora primero es Georgia, hablando de la invasión rusa. Luego puede ser Ucrania, lo cual lamentablemente sucedió. Y después, quién sabe, puede ser Polonia, pueden ser países bálticos, puede ser Europa. Entonces, no nos olvidemos de esas palabras, y lamentablemente es lo que está sucediendo. Rusia invadió Georgia primero en 2008, luego en 2014 anexó la península de Crimea de forma ilegal,
luego empezó con las provincias orientales de Ucrania, incitando a los grupos separatistas a levantarse contra el gobierno ucraniano. Y finalmente, hace 2 años, inició esta invasión de plena escala, full scale aggression contra Ucrania. Entonces, lamentablemente, Rusia avanza en sus planes agresivos, en sus invasiones contra otros países. Por eso es muy importante frenar esta agresión, ayudar a Ucrania a ganar esta guerra, porque si Ucrania cae, ¿quién sabe qué puede suceder? ¿Quién sabe qué planes absurdos, locos puede tener el gobierno ruso en el futuro? Por eso es tan importante fortalecer la comunidad internacional, me refiero a la OTAN, sí. Me refiero a la Unión Europea, me refiero a la comunidad internacional para decir a Putin de manera muy tajante, no más agresiones, y también no más agresión a Ucrania. Yo digo solamente una cosa más. Sí, dije que el fin de la guerra parece muy lejano, pero de todas maneras, mucho depende del propio Putin. Si el presidente ruso decide retirar las tropas de los territorios ucranianos y retirar las tropas de forma incondicional, y de todos los territorios ucranianos ocupados, la guerra puede terminar mañana. Pero eso depende de la voluntad del presidente ruso, la cual no está mostrando en este momento. Sí, embajador, hay un fenómeno que se está dando en Colombia y es la salida de exmilitares o militares en retiro hacia Ucrania. Uno de los militares, yo veía esta semana, publicaba un video y señalaba que lo primero que tiene que hacer una persona que está interesada o un militar interesado en ir a la guerra en Ucrania es comprar un tiquete a Polonia, que llegan allí a Polonia y después cogen un bus, digamos, hasta Ucrania. ¿El gobierno de Polonia está ayudando, digamos, para que estos militares en retiro colombiano lleguen a Ucrania? ¿Se está haciendo algún tipo de proceso o ustedes no tienen nada que ver en eso, señor embajador? No, la embajada como tal no está facilitando estos viajes de ucranianos a Polonia como tal. O sea, pues todo colombiano puede ir a Polonia sin visa, porque los ciudadanos colombianos no necesitan visa para ir a Polonia hasta 3 meses. Entonces todo ciudadano puede ir a Polonia y después seguir sus planes tal como lo desea. Pero nosotros, no somos de hecho concurrentes en Ucrania como embajada. Ucrania tiene su embajada en Lima, Perú, pues la embajada ucraniana más cercana a Colombia es la de Lima, Perú. Entonces, todas las diligencias que quieren hacer tanto los ucranianos como personas que quieren ir directamente a Ucrania, las deben hacer con la embajada de Ucrania en Lima, Perú. Sin embargo, aquí nosotros estamos prestando cierta ayuda para dar información, para orientar a las personas. También aquí Ucrania tiene a su cónsul honorario, con quien tenemos muy buena colaboración. Entonces, toda información que necesitan tanto los ucranianos como los colombianos que quieren ir a Ucrania la pueden obtener a través del cónsul honorario aquí en Colombia o, como dije, en la Embajada de Ucrania en Lima, Perú. Sin embargo, también nosotros, Embajada de Polonia, servimos de puente para todo tipo de ayuda humanitaria hacia Ucrania, servimos de enlace para tanto las organizaciones gubernamentales como no gubernamentales en Polonia que canalizan la ayuda humanitaria y financiera hacia Ucrania. Entonces, si una persona quiere prestar este tipo de ayuda, nosotros servimos de puente para conectarlo con las organizaciones correspondientes en Polonia que transmiten esta ayuda a Ucrania. Perfecto, embajador. Muchísimas gracias por su tiempo. Pavel Vozny, embajador de Polonia en Colombia. Gracias por su tiempo y, por supuesto, deseamos lo mejor tanto a Ucrania como a su país.
Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por este espacio.